Sergio Iribarren, él es el nuevo interventor en el Centro Gallego de Buenos Aires. Yo creo que hace unos 10 días que asumió. Él es abogado y bueno, un hombre que ya conocía la casa. Sergio, buenas tardes y muchas gracias por aceptar dialogar con el programa Gallego con vos. ¿Cómo está el Centro Gallego y cómo está su nuevo interventor? Bueno, buenas tardes para vos, un cariño grande a la comunidad gallega. ¿Cómo está el Centro Gallego? Bueno, el Centro Gallego plantea fundamentalmente su institución hospitalaria, su sanatorio, un permanente desafío desde hace ya varios años. El sector de la salud se ha ido acomplejando con el paso del tiempo, lo que demanda de quienes administran establecimientos sanitarios, prepagas y demás, prestadores o efectores y financiadores de la salud, una particular atención, preparación y estudio sobre la situación. Porque estas nuevas situaciones involucran, como siempre, personal, involucran costos de sustentabilidad de los establecimientos, involucran la necesidad de planificar el futuro inmediato de cada una de las instituciones. El Centro Gallego, todos saben que viene de una profunda crisis administrativa y financiera que hizo eclosión entre los años 2010 y 2011, que ha generado por parte o ha provocado por parte de la autoridad de Contralor una petición de intervención judicial que se efectivizó se materializó en un expediente judicial, y en el marco de esa actuación judicial se dispuso la intervención del órgano de administración y la suspensión de las actividades de los órganos deliberativos, es decir, de aquellos que naturalmente y en función de su estatuto representan o aglutinan a los asociados, que son los dueños, por así decirlo, de esta centenaria institución. A partir de allí se trazó un itinerario de gestión destinado a ordenar a la institución, tanto desde el punto de vista administrativo, económico, financiero y obviamente asistencial, ya que esa es, en cuanto al establecimiento sanatorial, su principal actividad. Sanearla en la medida de lo posible, acercar recursos, porque lo que se observó en aquel momento, y es una secuela con la que venimos conviviendo, es una marcada desinversión. El sector de la salud es un sector en el que las innovaciones o las necesidades de recambios tecnológicos y de equipamiento concretamente nos plantea desafíos en plazos cada vez más cortos. Hace 30 años tal vez un equipo de rayos podía ser explotado o utilizado en el servicio en tiempos más prolongados. Hoy ya no es así, es decir, la tecnología se supera paulatinamente, pero en plazos mucho más cortos. Los resonadores, los tomógrafos son un ejemplo de ellos, tomógrafos de 12 cortes, 24 cortes, 36 cortes, es decir, lo que se busca permanentemente es la precisión, la mayor precisión diagnóstica. Lo mismo puede decirse de los fármacos, y por qué no de la atención médica, es decir, el sector de la salud y los cambios en la población en general, pero en la población institucional, entendiendo por tal a los asociados del Centro Gallego, también nos presenta cambios en su composición, nos presenta desafíos en cuanto a profundizar en las mejoras de atención, nos presenta la necesidad de equipamientos informáticos, por ejemplo, para hacer más ágil la concreción de un turno, el pedido de un turno para el asociado. Esto se presenta permanentemente, por eso decía que
La tecnología es uno de los aspectos o uno de los ejes que una institución sanitaria, sobre todo como el Centro Gallegos, que brinda internación, tiene presente o debe tener presente. De modo que la desinversión allí, la falta de innovación allí, nos aleja de una atención más eficaz y más segura. Este es uno de los aspectos con los que viene, o con los que se trata de trabajar, pero indudablemente se necesitan aportes dinerarios. Aquí no hay muchos secretos, es decir, los nuevos equipamientos o nuevos sistemas informáticos para la concreción de turnos, por ejemplo, en forma más ordenada, y lo que hoy se llama la concreción de actos online, desde la baja en el stock de un medicamento hasta el turno de la asociada con el gastroenterólogo. Esto es decir, hoy por hoy, de acuerdo al volumen de la demanda asistencial que necesitamos, requiere una respuesta rápida. Ha habido logros importantes paralelamente a estos acotamientos que he señalado, entre los cuales tiene un lugar desafortunadamente preponderante el económico-financiero, porque era una institución absolutamente desfinanciada, es decir, con un padrón que se fue reduciendo por razones naturales, pero también por razones de decisión del asociado, es decir, al no recibir las respuestas al momento, es decir, en la etapa anterior a la intervención, al no recibir las respuestas asistenciales que demandaba, obviamente optó por otras instituciones. Lo que se viene tratando es a través de campañas que también son acotadas de acuerdo a los recursos. Tenemos recursos muy acotados aquí hoy. Se ha tratado de publicitar los nuevos servicios, las renovaciones, las inversiones que con mucho esfuerzo se hacen a diario para tratar de mejorar la infraestructura edilicia, desde lo más sencillo que puede ser la renovación de la pintura de un pasillo hasta la compra de un equipo de poca complejidad que facilite un diagnóstico más rápido o un control más rápido médico. Este es un problema con el que convivimos. Ahora, juntamente con ello, la tarea de ordenamiento, de saneamiento, también tuvo pasos firmes, persistentes, a pesar de los múltiples inconvenientes, y continuamos en esa senda. Yo a esto quiero agregar la necesidad, el compromiso de proteger y revalorizar el patrimonio cultural histórico que alberga este edificio centenario. Todos saben, por una parte, que el Centro Gallego convive el guardapolvo blanco con la obra pictórica, por tratar de definirlo de alguna forma, es decir, obra del esfuerzo indudablemente de los primeros gallegos que pusieron los primeros ladrillos de esta institución. Se concentra o se da en el Centro Gallego una reunión que le diría casi privilegiada del arte con la ciencia. Es decir, hay pasillos, el asociado a diario, a veces uno, a fuerza de ejercer la rutina de venir a un lugar, de asistir a un turno médico, de retirarse, preocupado a las corridas por el trabajo o por la pesadumbre que ocasiona alguna dolencia, no reparan en lo que tiene alrededor, en el conjunto. Bueno, sepan que esta conjunción de arte y ciencia, es decir, del médico, la enfermera, la mucama, yendo de un lugar a otro, convive con la presencia de esculturas, de estatuas, de bustos, de obras pictóricas de gran valía artística, de decorados. Y esto que es uno de los legados más preciados de la comunidad gallega, están presentes aquí en el Centro Gallego. Esto no se ve en otras instituciones hospitalarias. Pueden ustedes recorrer hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, por acotar la comparación, y alguno que esté familiarizado con las técnicas arquitectónicas y las escuelas arquitectónicas que determinaron el porqué, la escuela alemana, la escuela italiana, la escuela francesa, que determinan el porqué la construcción de un hospital se hace a lo ancho y no a lo alto, se ubican los pabellones y los lugares de circulación de una forma determinada.
esto se le escapa al común, es decir, nosotros nos paramos, por ejemplo, frente al Hospital Rivadavia, y a pesar de sus deterioros de fachada y edilicios, digamos, no es la misma mirada que puede tener uno que está esperando el colectivo en la parada, enfrente, que a un arquitecto. Es decir, si me tocara a mí, yo no sabría distinguir el porqué de una columna, de un capitel, el porqué del ancho de un pasillo. Un arquitecto sí sabría hacerlo. Bueno, aquí, fuera de estas cosas, este patrimonio cultural, ustedes no lo van a encontrar en un sanatorio, en otro sanatorio, en otro hospital. Quiero decir que el arte, la presencia del arte, con todo lo que eso significa, está muy presente, no solo por el embellecimiento que aporta la institución, sino porque nos recuerda, digamos, como un, ¿cómo puedo decir?, como un incentivo permanente de la memoria, porque nos recuerda permanentemente la persistencia, la dedicación, la imaginación de la comunidad gallega en la Argentina, a través de sus obras de arte y a través de sus obras institucionales, como la Mutual del Centro Gallego. El tema económico, ahí apareció el tema económico. Hace unos días, aquí en la sede del hospital, hubo algunas manifestaciones y dejar de prestar atención a los asociados. ¿Eso en qué etapa está? Nosotros, personalmente, pienso que, tal vez por la formación profesional, que uno tiene que hacer el esfuerzo por diseñar distintas miradas de un conflicto. El conflicto que nos presenta entre los múltiples inconvenientes que genera la situación de falencia o la dificultad, los obstáculos económicos financieros de la institución, provoca secuelas en toda la actividad de la comunidad, digamos, me refiero a la comunidad sanatorial, desde el pago a proveedores, la adquisición de insumos, el acceso a mejores precios o a formas de pago más cómodas, porque obviamente esto no es una originalidad del Centro Gallego, esto es común en cualquier institución que está pasando o está atravesando una difícil etapa económico-financiera, una etapa de recuperación con el esfuerzo que he señalado. Estas cuestiones se presentan, es decir, los proveedores ya no nos dan los plazos de pago que nos daban en otra época o que le daban al Centro Gallego en otra época, se retrasa el pago de salarios. Este es un tema de los más preocupantes, porque a mí personalmente no se me escapa que albergamos aproximadamente 1.300 puestos de trabajo entre profesionales de distintas disciplinas, trabajadores con oficio, sin oficio, y detrás hay 1.300 familias. La necesidad por el imperio de las circunstancias de tener que, por ejemplo, parcializar y pagar en 2 veces el salario, a veces en 3 veces, o retrasarnos por ahí en el pago de alguna retribución, no es algo que sabemos que genera consecuencias, y es donde está apuntado nuestro mayor esfuerzo, porque así como dije que uno de los tesoros más importantes que alberga la comunidad gallega en esta institución es precisamente el que expresa sus obras de arte, su biblioteca, sus esculturas, indudablemente la gente que trabaja a diario en esta situación con esfuerzo y convicción es a todas luces el tesoro más preciado, es lo que más debemos cuidar. Y el esfuerzo primero está dado en ver en regularidad. El esfuerzo, cueste lo que cueste, está dado, está llamado o se nos convoca a tratar de armonizar esa situación que genera conflicto y mucho, porque a veces exacerbado innecesariamente. No me estoy refiriendo a toda la comunidad de trabajadores del Centro Gallego, porque estos conflictos en ningún caso han adherido a la totalidad de la comunidad de trabajadores. Saben ustedes que, bueno, hay comisiones gremiales internas, ellos
tienen una función que cumplir, nosotros respetamos los derechos de los trabajadores y respetamos los derechos de quienes deben cumplir una función de representación, pero nadie debe olvidar que esta situación se presenta en una institución que básicamente presta servicios de salud, con lo cual la secuela de una medida de fuerza, la secuela de una manifestación ruidosa hecha en un pasillo donde funciona una guardia, donde funcionan consultorios, produce un efecto, impacta directa e inmediatamente en el sistema de atención de pacientes. En esto tenemos que ser muy cuidadosos, lo que no implica que nadie renuncie a nada. Es decir, yo no le puedo pedir a un trabajador, si le debo el salario o le debo parte de su salario, a que no reclame, a que no ejerza su derecho a peticionar a quien tiene a su cargo la administración: señor, págueme, y yo tendré la oportunidad de explicarle, y la buena voluntad de cuál es la situación como se viene haciendo. Pero él también puede mantener su derecho de ejercer el reclamo. En esa instancia, y así funcionan no solo el sistema de derechos, facultades y obligaciones, debemos buscar puntos de armonía o puntos de contacto, de diálogo, que permitan encauzar el conflicto donde debe encauzarse, en el sentido que ser comprensivos con la situación del otro. Aquí se trabaja en forma transparente, indudablemente transparente. Lo hacemos de la mejor forma posible, desde nuestras posibilidades. Sé que las jefaturas de cada uno de los servicios lo hacen de la misma forma, con la convicción de que el objetivo, la meta, es recuperar al Centro Gallego, recuperarlo asistencialmente, en lo cual hemos hecho muchos progresos. Cuando se inició el proceso de intervención en el año 2012, aquí había una capacidad de camas ocupadas de 40 camas. Hoy estamos en 300 camas. Tenemos un servicio de pediatría, o hemos logrado definitivamente conformar, incluso con los medios, con los pocos medios de los que disponemos, un servicio de pediatría que es de excelencia en la ciudad de Buenos Aires. El Hospital Garrahan, en las épocas de pico epidemiológico, nos deriva pacientes. Y eso es decir mucho, porque el Hospital Garrahan es un formador de pediatras, de neonatólogos, es un formador de investigadores. De modo que en las autoridades de una institución del calibre del Hospital Garrahan no eligen cualquier institución para delegar la trascendente responsabilidad de cuidar a una criatura, un niño, a un recién nacido, un embarazo. De modo que tenemos ese privilegio. Queremos ampliarlo, queremos optimizarlo, pero hemos logrado eso. Hemos logrado en alguna medida reacomodar y no embellecer, pero digamos reactivar la conservación del edificio, que estaba, como decía anteriormente, con una desinversión importante. Por ejemplo, se da un caso paradójico. Cuando pasamos paulatinamente de las 40 a las 300 camas, nos quedamos sin instalación eléctrica, porque como no se había invertido en la adecuación, el material era muy viejo, de modo que cuando la demanda de energía fue mayor, saltaba el tablero. Hubo que hacer una inversión muy importante. Imaginen ustedes que las instalaciones no son parecidas a las instalaciones domiciliarias, ¿no? El tablero eléctrico de un sanatorio que alberga 300 pacientes es de unas características bien distintas a las que podemos tener en casa. Pero quiero decir con esto que hay un compromiso en todos los trabajadores, en sus jefaturas, en quien les habla, de lograr una armonía en todos los aspectos del hospital, de modo que quede estabilizado, que quede nivelado y que pueda seguir adelante con ese orgullo tan característico del gallego. Básicamente, el orgullo, digamos, incluso desde el punto de vista estético, nosotros podemos ver pinturas y esculturas que al analizarlas nos plantean qué tipo de personalidad tenía o el que las hizo o el que se ve reflejado en ellas. Y sin lugar a dudas, el gallego es una persona orgullosa. La mujer y el hombre gallegos son orgullosos de su pasado, de sus formas, de su educación, de su honestidad, de ese apego al trabajo franco. Bueno, nosotros queremos que eso se mantenga, se rescate donde se ha perdido y se refuerce donde aún se sostiene. No me atemorizan los conflictos.
no auspicio los conflictos. Como les decía, hay que asumir los conflictos en forma creativa y comprensiva por todas las partes en el conflicto. Es decir, uno no puede tratar de solucionar un conflicto únicamente con señalamientos de lo que se ha hecho mal, de los excesos, de las exorbitancias, muchas veces innecesarias, y por eso exorbitancias o excesos. Nadie que se precie del rol que está llamado a cumplir, trabajador, representante gremial, administrador, interventor, jefe de servicio, o ocupe el cargo que ocupe, le puede parecer bien que una guardia no puede funcionar. Yo entiendo que eso no lo comparte ningún trabajador, porque por la sonoridad de la protesta no se puede ocultar un paciente. Entonces, que eso los trabajadores en el modo no lo comparten. ¿Se produjo? Sí, se produjo. ¿Con esto descalificamos el derecho a la protesta? De ninguna manera. Lo que decimos es que no debemos perder los carriles de la discusión, sobre todo cuando desde la intervención se abre la puerta a escuchar lo que haya que escuchar, y día a día se ejerce el esfuerzo que demanda la situación para tratar de superar esa situación. Bueno, muchas gracias, estamos en una época de salutaciones ya, ¿no? Sí, claro. Ya estamos con el espíritu navideño, aunque faltan bastantes días. Pero, en definitiva, lo invito a que le transmita un mensaje principalmente a la masa social del Centro Gallego y, por supuesto, a toda la comunidad. Sí, por supuesto. Miren, mi apellido, al menos, digamos, desde la genealogía, no es precisamente gallego, es Ibarren. De todos modos, en estas instituciones, uno incorpora, ¿cómo decirlo? Uno incorpora otros matices o perspectivas del amor, porque conoce otra gente. Esto posiblemente nos pasa a diario y no nos damos cuenta. Yo tengo un sincero amor por la comunidad gallega, por sus orígenes, por su historia y por su legado. De modo que tienen o van a encontrar en mí, con aciertos y con errores, una absoluta dedicación a la recuperación de esta institución. Como salutación, más que salutación, yo les agradezco el privilegio con el que me han honrado en esta coyuntura de poder ser la cabeza de la administración de esta institución. Cuento con el apoyo de esa comunidad, porque es ese legado fundamentalmente de la comunidad el que nos obliga día a día a esforzarnos para hacer lo mejor posible para recuperar esta institución. De modo que les mando a toda la comunidad gallega, a todos los hombres y mujeres de la comunidad gallega, un fraternal abrazo desde mi corazón y todo mi afecto.